capítulo muy importante, tiene que ver con las leyes federales y estatales sobre bienes raíces, y después que son agentes, las asociaciones, las diferentes asociaciones a las que ustedes se van a registrar, diferentes digo porque cada uno vive en un lugar, entonces hay una asociación para Miami, una asociación para Broward, una asociación para Fort Myers, etc. Dan muchos cursos para reforzar que las personas no cometan el delito de discriminación. Esto tiene que ver, la primera ley que habló de este tema fue la Ley de Derechos Civiles de 1866, y esta ley prohíbe la discriminación basada en la raza en todas las transacciones inmobiliarias, en la venta o alquiler de propiedades residenciales y comerciales y sin excepciones. Hubo un caso muy famoso, Jones contra Mayer, y esto fue sentencia de la Corte Suprema, y a partir de ahí, pues surgió esta ley con mucha fuerza. La Ley de Derechos Civiles de 1964 puso fin a la segregación racial en escuelas, lugares de trabajo y alojamientos públicos. Prohíbe la discriminación basada en la raza, el color, la religión y la nacionalidad de origen en espacios públicos, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, lugares de entretenimiento e instalaciones públicas administradas por el gobierno. Esta ley se amplió a la Ley de Derechos Civiles de 1968 y se le llama Ley de Vivienda Justa y Enmiendas. El título 8 de la Ley de Derechos Civiles de 1968 prohíbe la discriminación en ventas, alquileres, publicidad, financiamiento o servicios de corretaje inmobiliario si se basan en raza, color, religión, sexo, origen nacional, añadido a la enmienda de 1988, discapacidad mental o física y estado familiar. El estado familiar se refiere a familias con hijos menores de 18 años y mujeres embarazadas. La condición de discapacidad, cualquier impedimento físico o mental que limite las principales actividades de la vida. Entonces, si vamos aquí, nos damos cuenta que la edad no está incluida como una clase protegida porque hay muchas comunidades, no sé si ustedes las han visto, hay comunidades para personas de 55 plus y hay comunidades para personas de 62 plus. No sería una discriminación que, por ejemplo, a Marisa le digan, no puedes comprar o rentarte aquí porque es una comunidad creada para esas personas y ella no cumple esos requisitos. Entonces, las leyes federales prohíben la discriminación basada en la raza, color, religión, sexo, nacionalidad, discapacidad o situación familiar. La discriminación puede ser legal si no viola las leyes federales, estatales o locales. Por ejemplo, no en la clase protegida, esto es federal, raza, color, ahí no se puede discriminar en ninguna circunstancia, pero hay asociaciones que prohíben fumadores, mascotas, y los agentes inmobiliarios deben tener conocimiento de las leyes locales en cada lugar donde ellos están. Entonces, nos acordamos de, para los exámenes, que las clases protegidas son situación familiar, raza, sexo, estado de discapacidad, color, religión y nacionalidad de origen. Hay que tener siempre un póster, que es el póster de igualdad de oportunidades en temas de vivienda. Tiene que estar siempre puesto en todo lo que tiene que ver con bienes raíces, por ejemplo, compañías de bienes raíces, compañías de título, compañías de préstamos hipotecarios, y no exhibir este cartel puede considerarse una muestra de discriminación. Déjenme mostrarles el cartel para que lo vean. Incluso en nuestras tarjetas, nuestras business cards, en nuestras páginas web, tiene que aparecer este logo. Ok, aquí está el logo del Equal Housing Opportunity. Este dice que hacemos negocios de acuerdo con la ley de vivienda justa, que es ilegal discriminar contra cualquier persona basada en raza, color, religión, sexo, discapacidad, estatus familiar o nacionalidad de origen en la venta o la renta, en la publicidad o la venta y la renta, en el financiamiento, en la provisión de servicios de real estate, en el appraisal, y el blockbusting es ilegal. El blockbusting lo vamos a estudiar en esta clase. Hay 3 actividades prohibidas que tienen que ver con la ley de vivienda justa que la vamos a ver en esta clase, y además a alumnos le ha salido en el examen que quien regula la ley de vivienda justa la regula el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y muchos alumnos también preguntan cómo se van a enterar de que la persona ha sido discriminada. Bueno, la persona discriminada puede llamar por teléfono toll free a unos teléfonos que están aquí y poner una queja contra las personas, agentes, instituciones que ellos se hayan sentido discriminados. ¿Cuáles son las transacciones inmobiliarias cubiertas por la ley de vivienda justa? Las propiedades de gobierno, propiedades residenciales de gobierno. Las propiedades privadas, si emplean a un agente o corredor para la venta o alquiler, el dueño está obligado a cumplir con la ley de vivienda justa. Viviendas unifamiliares, propiedad de una entidad comercial. Ventas o alquileres inmobiliarios de quien posea 4 unidades o más. Viviendas multifamiliares de 5 unidades o más. Viviendas multifamiliares de 4 unidades o menos, si el propietario no reside en una de las unidades. Si el propietario reside en una de las unidades, él tiene el derecho a escoger a la persona que va a vivir ahí y no tiene que cumplir estrictamente con la ley de vivienda justa. Están exentas de la protección sobre el estado familiar, si todas, el estado familiar, recuerden que es menores de 18 años y mujeres embarazadas, si todas las unidades están ocupadas por personas de 62 años o más, o si el 80% de las unidades están ocupadas por una o más personas de 55 años o más. Es decir, que cuando esta condición se da, ellos tienen el derecho a decirle a una persona que no tiene la edad que no puede rentarse o vivir ahí o comprar. ¿Dudas? Excepciones especiales. No tienen que cumplir con la ley de vivienda justa las organizaciones religiosas, porque las organizaciones religiosas pueden distribuir las casas que ellos administran para sus feligreses siempre que no discriminen por otro motivo. Los clubes privados, evidentemente, si usted no es miembro del club y le dicen usted no puede entrar acá, pues lógicamente usted no es miembro y no tiene por qué. Es decir, eso no sería una prueba de discriminación. Hay 3 actividades prohibidas y esto es muy importante. De hecho, es lo más importante de este capítulo. La primera se llama manipulación ilegal. En este caso, esta manipulación ilegal, stealing en inglés, es dirigir a los buscadores de vivienda hacia ciertos barrios o afuera de ellos. Esto tampoco no está muy claro aquí cómo se explica. En esencia es que yo
manipula al comprador dirigiéndolo a un barrio específico, diciéndole, no, a este barrio no vaya porque hay tal raza, hay tal nacionalidad, hay tal religión, no vaya aquí, ve acá. Eso es una manipulación ilegal. Tuve un alumno que me contó que recién llegó de su país y la gente hizo todo, todo. Aquí no vaya porque hay cubanos, aquí no vaya porque hay colombianos, aquí no vaya porque hay venezolanos. Vaya, el hombre más no pudo incumplir con todo lo que es la ley de vivienda justa, pero lamentablemente eso sería grave. Muchos alumnos también me preguntan, ¿y cómo se van a dar cuenta? Bueno, lamentablemente, o para bien, hay inspectores fantasmas de la FREC y el DVPR, donde usted le puede decir, no vaya aquí porque hay esto, no vaya aquí porque hay lo otro, y ser esa persona que se pasa por un cliente, ser un inspector fantasma. Yo no puedo limitar mis demostraciones de vivienda por ese concepto. Usted me puede decir dónde usted quiere vivir, los psicólogos donde usted quiere vivir, las escuelas que a usted les importa para sus hijos, etcétera, pero por motivos de nacionalidad o raza, no puedo limitar mis demostraciones de vivienda. Entonces, una cosa es que te digan, no quiero vivir en un barrio peligroso, nadie quiere vivir en un barrio peligroso, a estereotipar peligrosidad con raza, color, nacionalidad, etcétera. Entonces, el rumor falso, blockbusting, tiene que ver con diseminar un rumor falso en un vecindario con el objetivo de crear el pánico de venta y que las personas quieran vender su casa pronto, rápido, barato y conmigo. Por ejemplo, le digo a un barrio, se están acercando personas de tal nacionalidad, tal raza, y eso te va a traer problemas en el barrio. Las personas venden masivamente y eso se llama rompecuadras en español. Discriminación de crédito o seguro, en inglés redlining, es negar préstamos o coberturas de seguro o darle a personas de raza, nacionalidad, etcétera, peores condiciones de crédito o seguro por el motivo de raza, nacionalidad y las otras clases protegidas. Es decir, esto sería una manera de discriminar a las personas. Por ejemplo, miren, un alumno me contó que él fue al banco y le dijeron, tu interés va a ser más alto porque tú eres colombiano. Si eso fue un hecho real, la persona está discriminando por motivos de nacionalidad. Hay una realidad. Las personas extranjeras le dan un interés más alto porque es una política de los bancos, no tiene que ver con discriminación, tiene que ver con que una persona que vive acá y trabaja acá, pues le dan más beneficios en intereses y demás. Una persona que es extranjera, que está usando la propiedad como inversión, siempre que use la propiedad como inversión, el interés va a ser más alto. El señor quizás no se expresó bien y lo que quería decir, tu interés va a ser más alto porque eres extranjero, pero el error grave fue decir la nacionalidad. ¿Claro? Les puede pasar a ustedes, señores, que el cliente les diga, y yo tengo los mismos intereses que un nacional, y ustedes dicen, no, porque tú eres chileno. No le puedes decir eso. Entonces, actividades prohibidas. Negarse a alquilar, vender, negociar o tratar con un miembro de una clase protegida. Ofrecer diferentes términos, condiciones o privilegios para comprar o alquilar. Anunciar que la vivienda está disponible solo para personas de cierta raza, color, sexo, religión, nacionalidad de origen, condición de discapacidad o situación familiar. Negar la membresía o el uso de un servicio inmobiliario. Realizar declaraciones falsas relacionadas a la disponibilidad de viviendas para la inspección, el alquiler o la venta. La multica por violar esta ley es nada más de $10,000. $10,000 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Después vienen las multicas de la FREC que pueden incluir hasta la suspensión de tu licencia por 10 años. Las personas que tienen un efficiency, vamos a hablar como profesionales de los bienes raíces. Las personas que tienen un efficiency quieren una persona en el efficiency, uno solo, cuando más dos. En muchos casos ellos no tienen parqueo para dos carros. En muchos casos, el agua y la electricidad, en el 100% de los casos, está conectada a la casa, ellos no se lo cobran a la persona. Y a veces ellos no saben ni sacar la matemática y el gasto de agua y electricidad se les va por encima de lo que ellos pueden ganar. En pocas palabras, ¿a quién quieren ellos en un efficiency? A una persona que salga a trabajar todos los días, regrese de noche y permanezca en la propiedad lo menos posible. Esa es la verdad. La verdad, porque estamos entre personas que estamos estudiando esto y tenemos que saber. Entonces, evidentemente, no quieren una pareja con un niño pequeño porque, evidentemente, no es discriminación, aunque sí es. El problema es un problema de negocio. No les conviene desde el punto de vista, pero eso debieron decirlo en el momento que van a poner el efficiency a la renta. Es decir, una persona o dos, o máximo dos, que trabajen. Mucha gente pone eso. Además, que en un efficiency tener una persona, un niño chiquito es complicado, muy complicado. ¿Dónde se presentan los reclamos? A la Oficina de Vivienda Justa, Igualdad de Oportunidades y al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los reclamos deben ser presentados dentro de un año. La Oficina de Vivienda Justa investiga las acusaciones. El Departamento de Vivienda intenta realizar una conciliación. Los casos son presentados a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Vivienda. El Departamento de Justicia conduce las causas civiles en los tribunales federales y permite una indemnización equitativa por daños monetarios y daños punitivos. Entonces, la Ley de Vivienda Justa de la Florida prohíbe la discriminación en la venta o alquiler de viviendas, servicio de corretaje inmobiliario, financiación de viviendas o en transacciones inmobiliarias residenciales, decisiones sobre el uso de la superficie del terreno y autoriza los permisos de desarrollo urbano. La otra ley, aquí vamos a ver, la Ley de Vivienda Justa ya la vimos, tiene clases protegidas y prohíbe la discriminación y hay 3 actividades prohibidas que son steering en inglés, que es manipulación de llevar a la persona a un vecindario determinado o aceptarles a ellos que te digan no quiero ir a donde haya tal nacionalidad, raza, etcétera. Está blockbusting, que es crear el pánico por venta, y está el redlining, que es negar préstamos o coberturas de seguro basado en factores discriminantes. Ahora, la ley para ciudadanos con discapacidades, por sus siglas en inglés, ADA, American Disability Act, esta ley prohíbe o protege los derechos de empleo y accesibilidad a las personas con discapacidades mentales y físicas. No se les puede negar acceso al transporte público, los alojamientos públicos y las instalaciones comerciales. Incluye oficinas de corretaje inmobiliario, incluso si se encuentran en una residencia privada. Permite modificaciones de acceso para gente con discapacidades, sí pueden realizarse con facilidad
y esta ley hay que implementarla para todos los ciudadanos con discapacidades de la Florida. Palabras claves de esta ley. Antes, esta ley se creó en 1990. Todas las construcciones hechas posterior a 1990 tienen los requisitos para que las personas con discapacidad puedan accesar a los lugares. Esas son las que están hechas después de 1990. Las que están hechas antes de 1990 no tienen esos requisitos. Entonces, ¿qué dice la ley? Que se le va a obligar a una persona dueña de un edificio de oficinas, lugares comerciales, si la oficina de corretaje de broker está en su casa, en la casa de él, se le va a obligar a hacer las modificaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder si esto no causa mucho gasto y esfuerzo. Esas son las palabras claves. Si esto no causa mucho gasto y esfuerzo. Es decir, si yo lo que tengo que hacer es una rampa, una baranda, bajar interruptores, eso me van a obligar a hacerlo. Si el cambio implica que yo tenga que demoler una parte del edificio, no me van a pedir que lo haga. Vamos a hablar de la Ley de Divulgación de Ventas Interestatales de Tierras, ILSA, por su sigla en inglés. Regula la venta o alquiler de tierras, campos y lotes a nivel federal. Está administrado por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Los constructores desarrolladores deben registrar los desarrollos y dar a conocer a los posibles clientes hechos materiales relacionados con los bienes raíces. Este tema sale en el examen de la clase, sale muy poco o casi nunca en el del Estado. Por eso en la síntesis de las láminas que les envié no está este tema. Requisitos de registro de informe. Los registros. Los constructores desarrolladores deben registrar subdivisiones de 100 lotes o más en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Informe. Los constructores desarrolladores de 25 o más lotes deben proporcionar un documento de divulgación al comprador del informe sobre la propiedad antes de firmar el contrato. Si le presentaron un informe y el comprador no le convino lo que había en el informe, él puede cancelar el contrato si ya firmó en un plazo de 7 días. Los compradores que no recibieron el informe con anterioridad a la firma del contrato pueden cancelarlo dentro de los 2 años. ¿Claro? Esto es de memoria, esto no. Si son 100 lotes, hay que registrarlo con el Departamento de Protección Financiera al Consumidor. Si es de 25 lotes o más, deben proporcionar al comprador el documento antes de firmar el contrato. Se puede cancelar en un plazo de 7 días hasta 2 años. Después de, si no lo recibieron antes de la firma del contrato, pueden cancelarlo dentro de los 2 años. Ley de propietarios e inquilinos de la Florida. El propósito de esta ley es proveer una base legal equitativa para los propietarios e inquilinos. Se aplica al alquiler de viviendas particulares, no se aplica en hoteles, moteles e instalaciones transitorias, no se aplica en alquiler de lotes de casas móviles y no se aplica en alquileres comerciales. El tema más importante que les va a salir en los exámenes es este tema de los depósitos y alquileres cobrados por adelantado. Verán que en mi clase yo insisto mucho que es importante para este examen, que es importante para el otro, porque les recuerdo que este curso es muy importante, pero está especialmente diseñado para prepararlos a ustedes para ambos exámenes, porque querer aprender todo lo de real estate para funcionar en 2 semanas y medias no es posible. Y no se trata de que este curso que yo estoy dando esté mal diseñado, se trata de que el curso está diseñado con el número de horas que usted necesita para cumplir el requisito e ir al examen del Estado. Después, cuando usted se registre con un broker, lógicamente ese broker tiene el deber de enseñarles a ustedes a aprender más de la práctica. Y ustedes tienen el deber de escoger bien a su broker. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, el tema más importante de acá, respecto a la ley de arrendadores e inquilinos, el tema del depósito y alquileres cobrados por adelantado. Se sabe que usualmente te piden primer mes, último mes y un depósito. El depósito está concebido no para que el dueño se quede con él. El depósito está concebido para, en el caso que el inquilino se vaya porque se le venció el tiempo, ya se acabó el contrato, y deje roturas, el dueño tiene ese dinero para reparar las roturas que dejó el inquilino. Ahora, legalmente, el propietario debe rendir cuenta de los depósitos y los alquileres cobrados por adelantado, y él tiene 3 formas posibles de poner estos dineros legalmente. Es muy importante que ustedes sepan que la gente hace lo que quiere en este tema, pero si el dueño tiene que llevar al inquilino a un proceso de desalojo, eviction en inglés, el juez va a pedir prueba de que esto que yo estoy diciendo aquí se cumplió. Si no hay pruebas de que esto se cumplió, el proceso de desalojo no se puede ejecutar como está establecido. ¿Y quién sale perdiendo al final de todo? El arrendador. Entonces, el arrendador tiene 3 maneras para poner estos depósitos y alquileres cobrados por adelantado. Él puede crear una cuenta bancaria separada que no gane intereses. Esa es la opción 1. Crear una cuenta bancaria exclusiva para ese dinero. Ahí no se pone más ningún otro dinero. Y la cuenta no gana intereses. Opción 2, puede abrir una cuenta bancaria que sí gana intereses, y en este caso tiene que darle al inquilino el 75% del interés anual o el 5% por año de interés simple. Esta cuenta también es solo para ese dinero, no se puede mezclar con ningún otro dinero. Si el dueño quisiera mezclar este dinero con su dinero, puede pagar un depósito de seguridad por el importe de los depósitos en garantía y alquileres cobrados por anticipado o $50,000, la cantidad que sea menor, y pagarle al inquilino un interés simple del 5% por año. La palabra clave, la tercera forma, y es una de las que más sale, es que el dueño, si quiere mezclar los fondos o este dinero, los depósitos, tiene que poner un bono de garantía o fianza, palabra clave, bono de garantía o fianza en la corte del circuito de donde él vive, o poner depositar $50,000 de las 2 cantidades, la menor, o el bono o los $50,000, y pagarle al inquilino un interés simple del 5% por año. Si el inquilino te dio a ti
te dio a ti un depósito, tú tienes por adelantado, digamos, $10,000. Tú tienes que poner un bono de $10,000. Los $10,000 están en tu cuenta de banco, pero tú tienes que ir a la Corte de Circuito y poner $10,000 de bono. Bono de garantía o fianza. Ahora, si el inquilino te dio $60,000, en un escenario que es $60,000, entonces tú tienes que poner un bono de garantía de 50,000 hasta 50,000, es lo que obliga la ley. En la Corte de Circuito, muchos arrendadores se gastan ese dinero y cuando llega la hora del inquilino irse, pues no se lo devuelven. Eso es una garantía que está poniendo la ley para que cuando la persona se vaya esté el dinero garantizado, porque se mezcló con tu dinero. Depósitos y alquileres cobrados por adelantado. Los dueños de propiedades de 5 o más unidades deben proporcionar un aviso por escrito al inquilino dentro de los 30 días posteriores al cobro del depósito, con el nombre y la dirección del depositario. En los casos en que se retengan depósitos cobrados por adelantado de alquiler y seguridad, también debe indicar si el inquilino tiene derecho o no a intereses sobre el depósito. En el caso que la persona sea dueño de 5 unidades o más, tiene que decirle al inquilino dónde va a poner ese depósito, en qué institución financiera, y le debe decir si tiene derecho a intereses o no sobre ese depósito. Para el corredor inmobiliario que hace administración de propiedades, si el corredor inmobiliario que representa al propietario tiene los fondos, debe cumplir con el capítulo 475 sobre los fondos de depósito en garantía. Los depósitos y los alquileres cobrados por adelantado son fondos fiduciarios que deben depositarse en la cuenta de depósito en garantía del corredor inmobiliario. No se requiere una cuenta de depósito en garantía separada para la administración de propiedades. Acuérdense que el broker tenía una cuenta de fideicomiso. ¿Se acuerdan de eso? El corredor inmobiliario puede tener hasta 5,000 de sus fondos para mantener la cuenta. ¿Cuánto podía poner él cuando eran transacciones residenciales que no era property manager? ¿Hasta cuánto podía poner en la cuenta para crearla y mantenimiento? $1,000. Los agentes inmobiliarios deben entregar el alquiler y los depósitos al corredor al final del siguiente día hábil. Alquiler a los miembros activos de las Fuerzas Armadas. A los miembros de las Fuerzas Armadas se le debe aprobar o denegar la solicitud de alquiler dentro de los 7 días en que presentó. Si el miembro de la Fuerza Armada ha completado la solicitud, el propietario debe alquilarle la propiedad. Y si se le niega el alquiler, debe indicar el motivo de la denegación. Quiero que sepan que es en el único caso que el propietario está obligado a decir el motivo. Venta de viviendas alquiladas. Muy interesante este tema, pero muy interesante. Saben que si se vende una vivienda con un inquilino adentro y el inquilino tiene contrato, no se puede sacar ni por el que está vendiendo ni por el que está comprando. A menos que se especifique, específicamente se escriba en el contrato de alquiler, la venta de una propiedad alquilada no termina el contrato de alquiler. Si el alquiler continúa después de la venta, los depósitos de seguridad y los alquileres cobrados por adelantado deben transferirse al nuevo propietario. Requiere la contabilidad de los fondos del inquilino en el momento de la transferencia de fondos. En el capítulo 14 vamos a ver qué pasa con los alquileres y otros, los property taxes y otros temas al momento de la venta. Mantenimiento de las instalaciones, obligaciones de las partes. El propietario tiene que cumplir con los códigos de salud y construcción, exterminio de insectos y roedores, contenedores y servicios de recolección de basura, equipos de calefacción y agua caliente, corriente, que funcione, aire acondicionado, refrigerador, etc. El inquilino debe cumplir con los códigos de salud y construcción, ordenar con cuidado, operar con cuidado razonable los equipos electrodomésticos y limpiarlos y no perturbar la paz de los vecinos. Acceso a la vivienda. El inquilino debe permitir que el propietario ingrese a la propiedad para hacer inspecciones, proporcionar servicios, hacer reparaciones y mostrar la propiedad. El propietario puede ingresar a la propiedad en cualquier momento en caso de emergencia. De lo contrario, está obligado a dar al inquilino un aviso razonable de al menos 12 horas. El dueño de la propiedad no puede entrar a la propiedad cada vez que quiera si hay un inquilino. Tiene que avisarle. Esto también es importante. Desocupación de la propiedad. Cuando el propietario tiene un depósito de garantía, si el propietario no pretende hacer un reclamo contra el depósito, porque el inquilino le dejó todo el apartamento en buen estado, tiene que devolver el depósito al inquilino en un plazo de 15 días. Tiene hasta 15 días para devolver el depósito completo. Si el propietario quiere hacer reclamos, entonces debe enviar una notificación por escrito, por correo certificado del reclamo que está haciendo dentro de los 30 días. ¿En qué consiste este reclamo? En que le está diciendo al inquilino, dejaste roto, tal y más cual cosa, voy a descontar el depósito, eso es arreglo. El inquilino tiene 15 días para responder por escrito al reclamo del propietario. Es decir, si el inquilino dice, no estoy de acuerdo que yo dejé roto esto y esto y esto, tiene 15 días. Las disputas se dirimen en un tribunal civil. Se hace una excepción a las reglas de demanda en conflicto si el corredor inmobiliario tiene el depósito de garantía. Claro, si el corredor tiene el depósito y hay conflicto entre las partes, ¿a quién hay que notificar, señores? Hay que notificar a la FREC, pero en el primer caso que dice en un tribunal civil es porque es el dueño el que tiene el depósito. Ahora vamos a ver rescisión de contrato de alquiler por el inquilino. El inquilino puede rescindir el contrato si el propietario no mantiene las instalaciones o no cumple con el contrato de alquiler. Debe notificar por escrito con 7 días de anticipación la intención de rescindir el contrato. Esto es, se me rompió el refrigerador, el arrendador no me lo arregla, yo le dije, pasaron 7 días, yo tengo el derecho de irme, de romper el contrato, sin perder mi depósito. Si el inquilino desea permanecer en las instalaciones, el alquiler puede ser reducido por la justicia. Si la propiedad es inhabitable, el inquilino puede ser eximido de hacer los pagos de alquiler. ¿Claro? Recuerda que si el inquilino rompe el contrato de alquiler antes del plazo previsto, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la ley? Pierde el depósito, pero no solo el depósito. Hay veces que en el contrato te ponen, si te vas antes de tiempo, me tienes que dejar pagado 2 meses más el depósito. Por lo tanto, hay que leer qué se puso en el contrato. Rescisión del contrato de alquiler por parte del propietario.
Si el inquilino no paga el alquiler, el propietario debe seguir 3 pasos. Número 1, se llama Three Notice Day. Three Notice Days. Se le pone una nota en la puerta que se llama Three Notice Days, que lo que dice es que tienes 3 días hábiles para pagar el alquiler o abandonar la vivienda. Si no cumples con eso, entonces ya el propietario tiene el derecho a iniciar un proceso de desalojo. Si el inquilino desocupa la vivienda, el propietario debe notificar por escrito al inquilino de cualquier reclamo de su depósito de seguridad o del alquiler pagado con anticipación en poder del propietario. Tiene que notificar por escrito en el caso de que el inquilino se fue, a los 3 días se fue, no pagó, entonces se le da una explicación de qué va a pasar con su depósito y los alquileres dados por adelantado. Los requisitos para el desalojo, eviction. Notificar al inquilino por escrito 3 días hábiles. Si el inquilino no cumple, debe presentar un pedido de desalojo en el Tribunal del Condado. El inquilino tiene 5 días hábiles para responder a la queja al Tribunal de Justicia. Si el inquilino continúa ocupando la propiedad sin responder, debe obtener una sentencia firme del tribunal junto con una orden de posesión. La policía del condado desaloja al inquilino a las 24 horas después de haber notificado el desalojo en el domicilio del inquilino. Una vez que se obtiene la sentencia del juez, el sheriff en 24 horas está sacando a la gente del lugar. El inquilino tiene para pagar del 1 al 5 del mes. Si el 5 no pagó, se le pone el 3 notice days, o los 3 días de notificación. En esos 3 notice days dice, o pagas en 3 días o te vas. Tienes que ir con un testigo y la gente recomienda que tomes una foto de la puerta que le pusiste la... Para renta, señores, se le hace a la persona, se le hace un background check y ese background check sí incluye el récord de desalojo de la persona. Y comprenderán que qué dueño quiere rentarle a una persona que tiene fama de no pagar. Este capítulo 8 es muy también teórico. No les prometo ningún capítulo práctico hasta el 11. Del 11 en adelante todo va a ser mucho más práctico, pero estos hasta el 9 son extremadamente teóricos, el 10 es un poquito de matemática y a partir del 11 pues todo se pone mucho más bonito. Entonces, bueno, hay a quien le gustan las leyes, pero a mí particularmente me gustan más las ventas, por eso a lo mejor no los veo tan bonitos. Este capítulo 8 vamos a hablar de derechos de propiedad, propiedades y alquileres, condominios, cooperativas y tiempos compartidos. Vamos a hablar de la tierra como superficie de terreno, todo lo que hizo la naturaleza, desde el centro de la tierra hasta el infinito. Bienes raíces es la tierra más las construcciones y las mejoras hechas por el hombre. Y derechos de propiedad son los bienes raíces más el conjunto de derechos que me da tener el título de un bien raíz. Es decir, todo lo que está construido por la mano del hombre es bienes raíces, pero no de todos ellos yo tengo la propiedad. Tengo derechos de propiedad sobre aquellas propiedades donde yo tengo el título. Derechos de propiedad o bien inmueble significa un interés o dominio en la tierra, en la construcción, en un interés comercial o de negocios. Incluye los derechos subterráneos o mineros y excluye los nichos o lotes de cementerio. Los nichos o lotes de cementerio son una excepción del capítulo 475 porque, aunque está adherido a la tierra y es construido los nichos por la mano del hombre, debieran ser propiedad de bienes raíces, pero son considerados propiedad personal. Los nichos y lotes de cementerio son considerados propiedad personal. El alquiler de casas rodantes o lotes de casas móviles en un parque para casas móviles o vehículos recreacionales no es considerado propiedad inmueble. Componentes físicos de la tierra. Derechos de superficie incluyen los derechos sobre la tierra y sobre el agua. Se le llaman derechos ribereños a la tierra que colinda con la ribera de ríos y derechos litorales o costeros a la tierra que colinda con costas y litorales. Derechos subterráneos o minerales son lo que debajo de la tierra hay una persona que compre un terreno o una propiedad y debajo haya minerales, en Estados Unidos son de él, no del gobierno. Derechos aéreos sobre el espacio superior, esto a una determinada altura y tiene que ver mucho con la construcción de los rascacielos. Entonces, ya vimos que derechos ribereños, esto sale, señores, esta es una pregunta regalada, le digo yo, porque te preguntan cómo se llaman los derechos de la tierra que colindan ríos y cursos de agua, la respuesta es derechos ribereños. Derechos litorales o costeros que están asociados con tierra que bordean océanos, mares y que están expuestos a los cambios de marea, propiedad frente al mar o frente al golfo, incluyen aguas sin salidas como lagos y lagunas. Definiciones asociadas con los derechos litorales y ribereños. Se le llama sedimentación al proceso de acumulación de tierra, roca, arena y suelo por transportación hídrica. Aluvión son nuevos depósitos generados por sedimentación. Erosión es la pérdida de terreno por causas naturales. Y recesión gradual de aguas es la recesión gradual de aguas origina tierras ganadas para su uso. Hay una pregunta que sale que se llama, que la respuesta es terreno ganado, que se refiere a la recesión gradual de aguas. Las aguas van hacia atrás y se va ganando terreno. Todo esto son fenómenos naturales, no hechos por la mano del hombre. Bien inmueble y bien mueble o propiedad personal. Hay 2 tipos básicos de propiedad, bien inmueble, realty, propiedad personal o bien mueble, chattel en inglés. Bienes muebles significan bienes personales, por ejemplo, pero ahora viene un tema que es cuando un bien personal se convierte en propiedad en bienes raíces y se debe quedar en la venta de una propiedad o cuando se puede separar y vuelve a ser propiedad personal. Y el tema puede ser tan complejo que pueda ir a manos de un juez. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, tengo un alumno que paró una compra porque el día que fue al walkthrough es una inspección que se hace o el día antes o el mismo día en la mañana, no es una inspección hecha por un inspector certificado. Antes de eso, se hizo una inspección por un inspector certificado de la propiedad. El walkthrough, el único objetivo que persigue es que el comprador vaya a chequear que todo lo que le dijeron que iban a dejar en la casa está y está funcionando. Hay muchas cosas que no es que el dueño quiere dejar en la casa, es que tiene que dejar en la casa, porque por ley todo lo que se considera adherido a la propiedad se tiene que quedar. Entonces, la historia de mi alumno, él paró la compra porque el día que fue al walkthrough no estaba el timbre
de la casa. Vamos a ver si el timbre de la casa debía quedarse o no, o si mi alumno estaba equivocado o no. Hay 4 criterios que usa un juez para determinar si es un accesorio fijo y se debe quedar o si no lo es y se puede ir. Los 4 criterios forman la palabra IRMA, para que lo anoten y lo tengan como un tic para el examen. IRMA. El primero de los criterios es intención de las partes. ¿A qué se refiere la intención de las partes? Que había algo en la propiedad que no estaba claro si era un accesorio fijo o no. El comprador le preguntó al vendedor y tal cosa, y el vendedor dijo delante de testigos, se queda. La declaración hecha delante de testigos es más que suficiente para que el accesorio se quede y tenga que estar en el diálogo true. Relación o acuerdo entre las partes. Si las partes son arrendador e inquilino, todo lo que haga el inquilino en la propiedad del arrendador se queda. El método de adhesión. Si quitar el dispositivo o el artefacto, lo que sea, causa un daño en la propiedad, se queda. Y adaptación del accesorio. Tanto las ventanas y puertas contra impacto como las cortinas rolón, todo lo que se haya hecho a la medida de esa propiedad, se queda. Entonces, analizando todos estos 4 criterios, díganme ustedes si el timbre se queda o no. Pues sí, el timbre se queda, ¿verdad? Porque está adherido a la pared y entonces se queda. Hay muchos agentes de bienes raíces, señores, que esto no se imaginan qué conflicto es esto en la venta. Hay mucha gente que toman la foto con todas las cosas bellas, lámparas caras, etcétera, que la lámpara por ley se tiene que quedar. Y luego te ponen en una nota que nada más ven los agentes y no los ven el cliente. No, no va esto, no va lo otro, no va. Entonces, imagínate, el cliente vio la casa con todas esas cosas, después es un conflicto cuando le dice que no. Entonces, comparación de accesorios y accesorios comerciales. En las propiedades residenciales, todo lo que esté adherido a la propiedad se queda. En las comerciales, no necesariamente. Porque si usted rentó un lugar para montar un restaurante y usted puso todo el equipamiento, usted no va a dejar el equipamiento que esté adherido a la pared. Ahora, el deber en el caso del accesorio comercial es que tienes que dejar todo como te lo entregaron, no puedes dejar rotura. La persona que tiene el título de la propiedad tiene el derecho de disponer de la propiedad, disfrutar de la propiedad, excluir, es decir, el derecho a impedir el traspaso de alguien, poseer porque tiene el derecho a ocupar y controlar porque tiene derecho al uso legal permanente de la propiedad. Mi pregunta es, ¿cuál de estos derechos no tiene el inquilino? Claro que es disponer, porque poseer el inquilino tiene posesión de la propiedad. El inquilino puede disfrutar de la propiedad, puede excluir quién entra o no en la propiedad mientras él tiene el contrato. Tiene el derecho a ocupar la propiedad. Y de todo esto no tiene ni el disponer ni tiene el controlar. Ninguno de estos dos tiene el inquilino. Dominio es el grado, la cantidad, la naturaleza y el alcance de los intereses o derechos que se tienen sobre una propiedad. Existen 2 grupos generales de dominios y patrimonios. Está el dominio absoluto de la propiedad, que tiene una duración indefinida, y el patrimonio vitalicio no absoluto tiene una duración definida. Estos son 2 grandes tipos de dominios o patrimonios. Dentro de los patrimonios de dominio absoluto, tú eres dueño de la propiedad por un periodo indefinido. Y existen 2 tipos de dominio absoluto. Posesión de pleno dominio. Cuando tú tienes el pleno dominio de la propiedad, tú la puedes dejar heredada a tus herederos y ofrece el conjunto de derechos legales más amplio. Cuando tú tienes el dominio vitalicio, tú eres dueño de la propiedad por el lapso de la vida. El día que la persona muera, ya no es dueño de la propiedad. Dentro del dominio absoluto ya vemos que es el más integral, eres dueño de la propiedad completa y absolutamente, puedes dejarla como herencia, también puede ser una posesión de derecho pleno absoluto, tienes la facultad de usar la propiedad, disponer de la propiedad, la puedes regalar, dejarla como herencia, hipotecar, vender, lo que tú quieras, y tienes la posibilidad de traspasar a los herederos. El patrimonio vitalicio es creado por la persona que posee un dominio absoluto del bien inmueble. Por ejemplo, voy a hablar de que yo soy dueña de una propiedad y le traspaso este derecho a una tía mía, en el título, lo hago legalmente a través del título, pero mi tía es dueña por el lapso de la vida. ¿Qué quiere decir? Que mi tía, pregunto, ¿se la puede dejar a sus herederos esa casa? No. Ella es dueña de la casa durante la vida. ¿Ella la puede vender? No. ¿La puede hipotecar? No. Entonces, la tenencia de dominio absoluto está limitada por periodo de vida del propietario o de otra persona designada. Los patrimonios vitalicios convencionales se crean por acuerdo entre las partes y el otorgante los transfiere a otro. El patrimonio vitalicio crea 2 tipos de intereses. Hay 2 formas de hacer el patrimonio vitalicio. Una se llama posesión en reversión. La posesión en reversión es que mi tía es dueña de la propiedad y el día que ella muere, la propiedad regresa a mí. Aquí dice la propiedad se revierte al cedente original. La otra variante es que mi tía es dueña de la propiedad durante la vida, el día que ella muera, la propiedad va a un tercero o persona remanente, que es alguien que yo designé, que recibiría la propiedad, porque la dueña original soy yo. ¿Claro con esto? Dominio absoluto tiene todos los derechos, dominio vitalicio solamente tiene derechos por el lapso de la vida y no puede dejar como herencia. Dentro del dominio vitalicio hay 2 formas, propiedad en reversión y dominio remanente. En propiedad en reversión, el día que la persona muera, la casa regresa al cedente original. En dominio remanente, la propiedad se traspasa a una tercera persona. Entonces, los patrimonios vitalicios también se pueden crear por ley. Por ejemplo, si la residencia principal está a nombre de uno de los cónyuges, por ley el cónyuge sobreviviente recibe un patrimonio vitalicio. Por esta razón se requiere la firma de ambos cónyuges en todos los contratos, las hipotecas y las escrituras sobre la residencia principal. Es decir, si es un matrimonio y uno de los dos muere, el otro recibe la propiedad en patrimonio vitalicio. Quiere decir hasta que esté viva. Porque de ahí
Cuando muera, entonces la propiedad pasa a los herederos. Madre e hijo, no, eso solo funciona en esposos. Madre, hija y hermanos y hermanos, eso tiene que ser por testamento. Ahora, sobre el patrimonio vitalicio, dominio remanente, hay mucha gente que lo hace para eliminar un poco de trámites e impuestos. Por ejemplo, la persona, yo soy la dueña, se la dejé a mi tía para el lapso de la vida, y cuando mi tía ya no está, va a mi hija. Ya eso está escrito, ya me elimino un poco de trámites con ese asunto y me elimino un poco de impuestos sobre la herencia también. Entonces, la residencia principal, donde uno vive, tiene exenciones impositivas a la propiedad. Dentro de las exenciones y beneficios que tiene la vivienda principal, tiene los siguientes: protección de la familia, residencia principal legal. Esta propiedad está exenta de una venta forzada, pero no siempre, solo por deudas ajenas a la propiedad, y lo voy a explicar en una lámina siguiente. Tú puedes perder tu vivienda principal por no pagar hipoteca, por no pagar property taxes y otro tipo de deudas, pero si es por deudas de tarjeta de créditos tuyas y de tu cónyuge, no vas a perder la vivienda principal donde tú vives con tu familia. Tiene una exención de impuestos de hasta $50,000, lo voy a explicar en el capítulo 18. Tiene una protección de bienes familiares, es de 160 acres fuera de la ciudad, 0,5 acres dentro de la ciudad. Este es el límite que hay para construir estas viviendas. Y tiene una protección de propiedad personal de hasta 1,000 de valor. De esto, las más importantes son las primeras dos, que tienen protección, o la segunda y la tercera: protección frente a una venta forzada y exención de impuestos de hasta 50,000, que lo voy a explicar con más detalles. Dominios no absolutos o bienes forales son alquileres. Esto es medido en tiempo natural, su duración es conocida, es decir, en el contrato de alquiler dice hasta cuándo usted va a ocupar la propiedad. No existen por un periodo indefinido, son dominios limitados, no es un interés sobre el título de la propiedad, y solamente se transfieren los derechos a disfrutar del uso y la posesión durante un periodo limitado de tiempo. Es decir, lo que tiene el inquilino es el derecho al uso y a la posesión. Dominios no absolutos son alquileres: dominio por tiempo fijo, posesión sin plazo fijo y posesión por tolerancia. Por plazo fijo, tiene fecha de inicio y terminación. Es decir, hay un contrato por escrito donde dice el alquiler es desde el 1 de enero del año tal hasta el 31 de diciembre o el 30 de diciembre del año de ese mismo año. Establece el interés que el inquilino tiene en la propiedad, pero no transmite el título legal. El inquilino no tiene ningún derecho sobre el título legal. Alquiler sin plazo fijo. Este es muy interesante, se da mucho en las propiedades de inversión. Hay un contrato verbal o acuerdo con fecha de inicio, pero sin fecha de finalización. Esto se le llama en la calle de mes a mes. Es conocido como alquiler de mes a mes. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de hacer un alquiler mes a mes? Cuando se le acaba el contrato de un año, que se quieren quedar, puede que conversen con el dueño y le digan: yo me quiero comprar una casa, quiero quedarme de mes a mes. ¿Nadie lo ha hecho? Perfecto. En este hay un contrato verbal o acuerdo por escrito, con fecha de inicio pero sin fecha de finalización. Yo conozco personas que han estado así 10 años y conozco personas que han estado así 45 años. María está en una renta mes a mes. Mientras el dueño no le diga nada a María y María no le diga nada al dueño, eso está ahí por tiempo indefinido porque no hay una fecha de finalización. Hay dos variantes: semana a semana, yo no la he visto semana a semana, y mes a mes. En semana a semana, María, si quiere romper o el dueño quiere romper con María, tiene que avisarle 7 días antes. Si es mes a mes, María tiene que avisarle 15 días de antelación al dueño que se quiere ir, o el dueño quiere que María se vaya, tiene que avisarle 15 días de antelación. Mientras ninguno de los dos diga nada, no hay problema. Posesión por tolerancia. Hay dos maneras: sin el consentimiento del arrendador. El arrendatario o inquilino sigue en posesión de la propiedad después del vencimiento sin el consentimiento del arrendador. Es decir, él no ha pedido el permiso del arrendador para permanecer ahí. Con el consentimiento del arrendador, si el arrendatario cuenta con el consentimiento por escrito, se convierte en una posesión por tolerancia. Tolerancia está un poco más difícil de entender el de tolerancia, pero como yo lo veo es que ya el dueño quiere que te vayas. En el primer caso, tú te estás quedando sin el consentimiento de él, y en el segundo caso te estás quedando con el consentimiento, pero él ya quiere usar la propiedad de la manera. Entonces, vamos a ver los tipos de títulos de propiedad. Está el propietario único: la propiedad está a nombre de una sola persona y de un solo dueño. Es un bien privado, propiedad de uno de los cónyuges adquirida antes del matrimonio o recibida por herencia. Los bienes conyugales son adquiridos durante el matrimonio, es decir, todo lo que adquirió usted antes del matrimonio es suyo, no tiene que compartirlo con su cónyuge. Propietarios concurrentes: hay una titularidad plural, son varias personas que tienen el título de la propiedad. Y existen 3 tipos de propiedad concurrente: copropiedad, usufructo y copropiedad conyugal indivisible. Vamos a ver ahora las características. Copropiedad o posesión en común. Las personas pueden haber adquirido el título en el mismo momento o no necesariamente. Por ejemplo, María compró, después invitó a Pedro a comprar una parte de la propiedad y después invitó a José. Pueden ser propietarios a partes iguales o a partes desiguales. Palabra clave de la copropiedad o posesión en común, y sale muchísimo en el examen del Estado. Palabra clave: sin derecho de supervivencia de los socios. ¿Qué quiere decir? Eran María, Pedro y José. Murió Pedro. Si es sin derecho de supervivencia de los socios, ¿quién hereda la parte de Pedro? Los herederos. Posesión en común, palabra clave: herederos y sin derecho de sobrevivencia de los socios. Copropiedad o posesión en común: si uno de ellos muere, heredan los herederos. No tiene derecho de sobrevivencia de los socios. Copropiedad conyugal o propiedad conyugal: se crea por el casamiento, deben estar casados al momento de tomar el título. La copropiedad conyugal es implícita, se aplica a todos los tipos de bienes raíces comprados por un matrimonio
Las acciones que afecten a la propiedad requieren el consentimiento de ambos cónyuges. Cuando uno de los cónyuges fallece, el interés de la propiedad pasa automáticamente al viudo o a la viuda por el derecho de supervivencia. Y si se divorcian, se convierte en tenencia en común. Entonces, si se divorcia y se convierte en tenencia común, si uno de los dos muere, ¿quién hereda? Los herederos. Posesión conjunta. Aquí la palabra clave es derecho de supervivencia. Por lo tanto, si este tipo de posesión es con el derecho de supervivencia, si uno de los socios muere, ¿quién hereda? Los otros. Entonces, aquí la palabra clave es derecho de supervivencia de los socios en posesión conjunta. Ante el fallecimiento de un copropietario, el título se transmite a los copropietarios sobrevivientes, no se transmite a los herederos. La escritura debe incluir por escrito el derecho de supervivencia y deben estar presentes las 4 unidades del título que son posesión, interés, título, tiempo. Posesión, interés, título, tiempo. Hay una alumna que creó un TIC que le puso a esto Brad Pitt para acordarse que el apellido Pitt es P-I-T-T y con eso se acuerda de cuáles son los 4 criterios cuando te preguntan sobre esto. Les puedo decir que el TIC funciona porque lo han usado mucho los alumnos. Vamos a hablar ahora de las cooperativas, que está en el Estatuto de la Florida, el 719. Déjenme cerrar la parte anterior para que no haya dudas. Está la posesión en común, que cuando uno de los socios muere, ¿quién hereda? En posesión en común, los herederos. Y posesión conjunta, cuando uno de los socios muere, ¿quién hereda? Los socios. Y la propiedad conyugal, si uno de los dos muere, hereda. La propiedad conyugal, si uno de los dos muere, hereda sobreviviente. Vamos a hablar de las cooperativas. Las cooperativas se crearon en ciudades donde las propiedades eran muy caras, era un poco para mantener el precio de la propiedad. Son edificios con múltiples unidades, propiedad de una corporación. Los propietarios compran acciones, no un apartamento. Ser accionista le otorga la facultad de ser propietario de un arrendamiento con el derecho a ocupar la unidad. Cada unidad se evalúa individualmente en términos impositivos. Los propietarios pueden deducir los impuestos sobre la propiedad más los intereses hipotecarios. Y los accionistas pagan una parte prorrateada de los impuestos anuales, pero es la cooperativa la que paga el impuesto sobre la propiedad. Es decir, la cooperativa se queda con el título en su mano, la persona que compra recibe un documento que se llama alquiler de propietario que le da derecho a ocupar una unidad y con ese documento ellos pueden deducir los impuestos sobre la propiedad más los intereses hipotecarios, que es un derecho que tienen todas las personas que son dueños de casa en este país, a deducir de sus ingresos personales, cuando van a pagar los taxes a final de año, sobre sus ingresos, si son dueños de casa, les van a deducir los intereses de la hipoteca y los property taxes de la propiedad, la primera y la segunda. La primera, vivienda principal, la segunda, propiedad de vacaciones. No puede ser de inversión. Entonces, divulgación y cancelación. El comprador tiene derecho a cancelar el contrato dentro de los 15 días calendarios posteriores a la firma y recepción de los documentos de la cooperativa. Si es una construcción nueva. Divulgación en el contrato de reventa. El comprador recibió los documentos al menos 3 días hábiles antes de la firma y puede cancelar el contrato dentro de los 3 días hábiles posteriores a la firma y recepción de los documentos de la cooperativa. En cooperativa y condominio, cuando la propiedad es nueva, hay que divulgarle al comprador, cuando es nueva y cuando es vieja igual, hay que divulgarle los reglamentos de la cooperativa y el presupuesto de mantenimiento. Si la persona no recibió los documentos, el contrato es anulable, y si los recibió, tiene derecho a, en 15 días calendarios posteriores a la firma y la recepción, cancelar el contrato. En nueva, 15, en de reventa, 3 días hábiles. En condominios, que es el estatuto 718, el comprador recibe una unidad en dominio absoluto. En condominio, el comprador sí recibe el título. El dueño paga una fracción de los elementos comunes. La propiedad se transmite por escritura. Los elementos comunes están legalmente atados a cada unidad y son transferibles. Los impuestos a la propiedad se graban individualmente a cada unidad. Vieron que en cooperativa no recibes el título y los property taxes las paga la corporación y luego los prorratea. Acá sí recibes el título y las property taxes se pagan por cada unidad. Entonces, estos documentos son los que tienen que entregarse al comprador de condominios nuevos y de reventa. La declaración del condominio, que es donde vienen todos los estatutos del condominio, también vienen los artículos de incorporación de la asociación, vienen los estatutos de la asociación, requisitos operativos, normas y reglamentos, viene la sección de preguntas y respuestas frecuentes y viene información sobre unidades de alquileres y evaluaciones de unidades. Hay muchas personas que compran un apartamento para inversión sin que les hayan entregado la declaración del condominio y luego que han comprado se han dado cuenta que entre los reglamentos del condominio está prohibido rentar algunas veces durante el primer año, otras veces durante los 2 primeros años. Por tanto, es un problema bien importante revisar los reglamentos del condominio. Era bien difícil hace un tiempo atrás que te los dieran, se tardaba mucho, había mucha burocracia, pero a raíz de muchas irregularidades que han encontrado en las asociaciones de condominio, hubo una en Hammonds, Kendall, que hacía 20 años estaba robando, pues a raíz de esos sucesos ahora están mucho más accesibles estos documentos para el comprador. Entonces, en los condominios vendidos por el constructor, además de los 4 documentos del condominio, el comprador debe recibir un folleto informativo de edificaciones de 20 unidades o más y presupuesto operativo. El comprador tiene 15 días hábiles para cancelar el contrato después de la firma y el tiempo comienza cuando el comprador recibe los documentos del condominio. En la reventa de unidades de condominio, además de los 4 documentos del condominio, hay que entregarle el último informe financiero de fin de año, las reglas de la asociación y la forma de gobierno de la asociación. El comprador tiene 3 días hábiles para cancelar el contrato después de haber firmado el contrato y recibido los documentos. El tiempo compartido, Estatuto de la Florida 721. Las unidades de tiempo compartido se dividen en 52 semanas de propiedad, porque un año tiene 52 semanas. Las escrituras y otras pruebas relativas al dominio se preparan para cada semana de propiedad. Se puede vender cada semana. Hay que tener licencia de agente inmobiliario para recibir una compensación por vender tiempo compartido.
Esto es lo mismo que los desarrolladores. Si trabajas por salario no necesitas licencia, si trabajas por comisión sí necesitas licencia. El tiempo compartido es un tipo de condominio que construyen donde el tiempo es lo que se vende, pero te dan título y todo desde ese tiempo. Y puede ser tan pequeño el tiempo como una semana, o puede ser que eres dueño por 5 años, 3 años, y tú puedes rentarle a personas tu tiempo, el tiempo de soledad. Usualmente son propiedades caras, muy bien ubicadas, etcétera. El Airbnb, tú tienes una casa y tienes que pedir permisos para hacerlo, tienes que sacar una serie de permisos, etcétera, tienes que sacar una licencia, pero tú cuelgas tu propiedad en la plataforma de Airbnb y otras que hay similares a Airbnb, que es renta corta. Eh, es ilegal cobrar una comisión por adelantado al obtener el listado de un tiempo compartido. Es ilegal garantizar la venta. Otras divulgaciones, las comisiones a cobrar, el término del contrato de listado, servicios de intermediación de corretaje inmobiliario, terminación y derechos de prorrogar, existencia de sentencia o litigio contra el corredor. Esta en general viene aquí para tiempo compartido, pero es lo mismo para cualquier listado que tú tomes. No puedes cobrar comisión por adelantado, no puedes garantizar la venta y tienes que divulgar, tienes que negociar con el vendedor el término del contrato y todos estos detalles que están acá. El contrato de venta debe contener en tiempo compartido. Les repito que el tiempo compartido no es de las cosas que más salen. No lo he visto nunca como algo que salga frecuentemente. Igual que se hace una tasación de una propiedad, se tiene que hacer una tasación del tiempo compartido que se está vendiendo. Tiene que divulgar el tipo de título de propiedad que recibe el comprador, el nombre y la dirección de la entidad gestora del tiempo compartido, términos, condiciones y costos de cierre, existencia de un programa de intercambio de tiempo compartido, si lo hubiera. El comprador tiene derecho a cancelar en un plazo de 10 días la firma de un contrato de venta o el recibo de la declaración de oferta pública, lo que ocurra más tarde. Aplica a unidades nuevas y a reventas de tiempo compartido. El título de la propiedad, hay dos tipos de título. Está por intervalos, que en este caso la fracción de interés se transfiere por escritura, y está por derecho de uso. El uso del tiempo compartido se limita a un cierto número de años. Luego de 20 o 40 años, la propiedad revierte al desarrollador. Aquí viene una tabla donde dice cómo se va a aplicar los tiempos de cancelación en unidades residenciales de cooperativas de condominio usadas 3 días, tiempo compartido 10 días y unidades nuevas residenciales 15 días.